La raíz de amargura que habla el autor de los Hebreos en el capítulo 12 está asociado, y si me permiten leer de mis notas, a eventos o situaciones que durante tu crianza afectaron tu sentido de valía y de pertenencia. ¿Qué significa esto? Las personas que son más vulnerables al odio, las personas que son más vulnerables al resentimiento o a la amargura, son las personas que vienen experimentando heridas y agresión desde temprana edad. O sea, en otras palabras, desde el hogar de origen. Han experimentado rechazo, marginación, preferencia, maltrato, abuso, pues es obvio que cualquier situación o experiencia que atente contra mi dignidad debilita estas dos áreas de mi estructura o de mi zapata psicológica a nivel de la personalidad, el sentido de valía, el sentido de pertenencia. De ahí es que personas que sufren de amargura y resentimiento, una de las características es la minusvalía. Minusvalía significa que tienen un sentido de valor personal bajito, pobre, poco. Y es por eso entonces que muchas veces se sienten acomplejaditos, luchan con envidias. Esta es la fuente de las personas celosas. El celoso se siente muy inferior, muy inadecuado, porque su sentido de valía ha quedado trastocado o trastornado y por ende el sentido de pertenencia, que significa esa capacidad de vincular, de poder hacer comunidad relacional, de poder ser fraterno con otros, de poder crear lazos relacionales, se ve dañada, destruida, discapacitada. Por eso las personas que luchan y sufren de amargura, particularmente en las iglesias, por ejemplo, son aquellas personas que tienen esta tendencia a ser rebeldes a la autoridad, retan lo que es la autoridad pastoral o las autoridades eclesiásticas, son las personas que involuntariamente muchas veces lastiman a los hermanos, lastiman a otras personas, son las personas que pudieran estar en riesgo de que abrazan ministerios sin haber sanado su corazón. Y no me malinterprete, no significa del hecho de que porque llevo un resentimiento, una herida, yo no pueda servir al Señor. Es que no atiendo el trabajo de la herida, no atiendo la amargura y encubro la amargura con la máscara del ministerio y lleva a que estas personas, estando en posiciones privilegiadas, puedan lastimar a muchos a través de su testimonio o más decir de su estilo de vida. Y ahí vuelve el oriento, el plan de Dios es, Dios quiere que tú le sirvas, Dios quiere que tú camines, pero no quiere que usted camine con una máscara religiosa. ¿Por qué? Porque te hace daño, es lo primero, y segundo, te hace vulnerable a la agresión satánica. Y como ya mencionó el autor de los Hebreos, si estoy contaminado, pues no es sorpresa que contamina a muchos más. Una persona amargada o en amargura te puede dividir una iglesia, te puede inclusive destruir una iglesia, te puede destruir tu familia, te puede destruir tu testimonio. Y es por eso que va a ser sumamente importante que si esta fuera la condición suya, en esta noche usted se dé la oportunidad de renunciar a ese espíritu, renunciar a esa herida y pueda rehabilitarse en la gracia de Dios. Amén. Otra consecuencia de la amargura, y esto es desde el plano psicológico, que es, ¿verdad?, el dominio que yo trabajo, es que provoca un mar de emociones negativas y estados anímicos anormales o anómalos. ¿Qué significa esto? Las personas que sufren de amargura luchan mucho con la ira, luchan con el resentimiento. A nivel de la reacción pueden ser volátiles, sería el término que se utiliza. Allá en Estados Unidos le llaman they snap very easily, que significa que pueden ser muy reactivos, muy viscerales, actuar de impulso, y si lo medita y lo analiza, es una naturaleza totalmente contraria a la vida del espíritu, porque las personas que viven por el espíritu y andan
es que no son viscerales, no trabajan ni actúan por impulso, sino trabajan más por procesos de reflexión. Son más personas orientadas al gobierno de las emociones. Son estas personas que saben discriminar lo que es de Dios y lo que es del diablo y lo que es de la carne. ¿Por qué? Porque no solamente viven espiritualmente, sino que aprendieron a andar espiritualmente. No hay persona que pueda andar en el espíritu y por ende desarrollar el fruto del espíritu si primero no tiene el peritaje de poder derrotar las amarguras y tener una buena gerencia sobre las heridas y la amargura. Así que personas en amargura son los vulnerables a desarrollar el fruto de la carne, aunque están vivificados espiritualmente. Por eso es que no se sorprenda y no lo tome a mal. Dentro de la experiencia congregacional, usted puede encontrar personas que Dios le ha dado la vida espiritual, pero todavía andan en la carne. Porque recuerde que usted sea una persona espiritual no es garantía, no se traduce a que usted anda en el espíritu. Andar en el espíritu es una experiencia de obediencia. Según usted vaya perpetuando esa relación de obediencia a Dios, pues el Espíritu Santo va desarrollando en el carácter suyo la imagen y la identidad de Cristo. Por eso personas que andan espiritualmente desarrollan el fruto espiritual: benignidad, templanza, amor, dominio propio, fe, misericordia. Pero personas que están viviendo espiritualmente, pero no andan espiritualmente y por ende andan en la carne, pues tienen mucha lucha con el fruto de la carne, que son pasiones desordenadas, adulterio, fornicación, malos pensamientos, resentimiento, envidia, celos, iras, contiendas. Y es por eso que entonces el fruto espiritual se ve atascado, no se puede desarrollar porque la persona todavía está en el combate de poder superar la crisis del fruto de la carne y está, ¿verdad?, arrestado a esa condición porque sigue en amargura.